Buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Por aquí está su hermana Damaris Encarnación, trayendo la reflexión del día de hoy. Y voy a estar leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 20 al 30. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El Señor añada bendición a su palabra. Y aquí vemos como Pablo, ¿verdad?, quien fuera perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Él buscaba la iglesia, a los cristianos, los perseguía para apresarlos y para matarlos. Pero este Pablo conoció al Señor Jesucristo, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Encontró al Señor Jesucristo cuando él se dirigía hacia Damasco. Y luego de allí, ¿verdad? Luego de que pasara todo ese acontecimiento, hay una historia allí detrás. Si usted desea leerla, una de mis historias favoritas es la conversión de Saulo. Usted puede ir, está en el capítulo 9 del libro de los Hechos al principio. Luego de allí pasaron una serie de acontecimientos y Pablo se retiró al desierto de Arabia. Y en ese lugar allí estuvo 3 años y estuvo estudiando, meditando, orando, conociendo más profundamente al Señor, ¿verdad? Él hizo todo esto antes de comenzar a predicarle a los gentiles. Su conversión fue recibida por muchos con escepticismos. No muchos, ¿verdad?, estaban confiados o creían en la conversión de Saulo, porque él era un gran perseguidor de la iglesia. Y por eso, ¿verdad?, muchos le tenían temor. Y cuando él entonces comenzó a predicar sobre Jesús, de que Jesús era el Hijo de Dios, entonces la gente lo murmuraba. Y como leímos en el versículo 21, dice: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, ¿verdad? Y también dice que más adelante los discípulos le tenían miedo. Cuando él se fue a Jerusalén, eso en el versículo 26, dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fueran discípulos, que él fuera discípulo. No creían en que él se había convertido, no creían que él era un hombre nuevo en Cristo, no creían en ese encuentro que él tuvo con Jesucristo. Y por eso le tenían miedo, pensando que él, ¿verdad?, estaba allí para perseguirlos y para llevarlos presos y para matarlos, ¿verdad? Pero no obstante a todo eso, ¿verdad?, Pablo dice en el versículo 22,
22, perdón, que mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, ¿verdad? Él no puso atención a lo que las personas estaban hablando de él, sino que se dedicó y con más énfasis, con más esfuerzo, se dedicó a predicar a ese Cristo que lo había rescatado, a hablar de ese Cristo que mostró su amor y su misericordia en su vida, a ese Cristo que lo transformó, ¿verdad?, en una nueva persona, que cambió su nombre de Saulo a Pablo, ¿verdad? Ese Saulo había quedado en el pasado. Ya ahora él era llamado Hijo de Dios y estaba, ¿verdad?, comisionado a rescatar a todas aquellas personas gentiles, ¿verdad? Pablo fue conocido como el apóstol de los gentiles, ¿verdad? A pesar de todo esto, ¿verdad? Pablo no ocultó su pasado. Él no ignoró, ¿verdad?, su pasado, sino que él usó esto como una prueba del gran amor y la misericordia de Dios, ¿verdad? Y al igual que Pablo, ¿verdad? No es que nosotros debamos de fingir que nunca pasó nada, ¿verdad? Yo sé que cada uno de nosotros tenemos un pasado, ¿verdad? Una vida antes de que nosotros conociéramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y así como Pablo hizo, ¿verdad?, que no ignoró su pasado, él no ocultó que él era un perseguidor de la iglesia, sino que puso incluso más énfasis en hablar del Señor Jesucristo y lo usó. Ese pasado que él tenía, él lo usó para hablar del amor y de la misericordia de nuestro Dios, que a pesar de él haber sido un gran perseguidor de la iglesia, aquel que apresaba, ¿verdad?, a los cristianos, que los perseguía para que los mataran y los apresaran, a pesar de todo eso, ¿verdad?, Dios tuvo misericordia de él. Dios tuvo un encuentro con él, ¿verdad? Y él ahora, él era un nuevo hombre, un hombre dedicado a hablar de ese gran amor que Cristo mostró y que Cristo le dio, ¿verdad?, a él. Ahora él lo quería compartir con las demás personas, ¿verdad? Así que no te avergüences de tu pasado. Todos, como yo dije antes, tenemos un pasado. Y puede ser que en algún momento te hayan llamado anteriormente, ¿verdad? Antes de que tú conocieras a Cristo, te llamaban el ladrón, te llamaban la presa, te llamaban la adúltera, te llamaban la mentirosa, te llamaran por un montón de nombres. Pero eso, cuando tú tuviste un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, así como lo tuvo Pablo, ya eso a ti no te define. Ahora tú eres llamada hija de Dios. Y por lo tanto, no debe de avergonzarte ese pasado que tú tuviste. Porque ahora ese pasado que tú tuviste es lo que te va a ayudar tal vez a ti a llegar a otras personas, a decirle, mira, yo estuve presa, pero mira cómo Dios mostró su amor y su misericordia en mi vida y hoy yo soy una nueva persona que habla de la bondad de aquel que me rescató. Tu pasado no te define. Tú eres una hija del Dios Altísimo, lavada con su sangre, que lleva vestiduras blancas por su gracia y por su favor. No porque nosotros lo merezcamos, pero por su gracia y por su favor. No dejes que el enemigo siga trayendo a tu mente cosas que en tu pasado tú viviste. Eso sí, Dios lo va a usar. Eso no es que lo vamos a ignorar. Eso es lo que Dios va a usar para traer a otras personas a sus pies. Eso no te define a ti. Sí, en el pasado tú fuiste eso, pero Dios te lavó, Dios te limpió, Dios te rescató y Dios puso vestiduras nuevas, vestiduras blancas como la nieve. Y como dice en su palabra, Dios, cuando nosotros nos arrepentimos y
nos arrepentimos de corazón y confesamos con nuestros labios que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, todos, absolutamente todos nuestros pecados son echados, dice la palabra, en el fondo del mar. Así que no permitas que el enemigo quiera venir a traer a tu mente ese pasado que Dios ya olvidó. Ese pasado simplemente, ¿verdad?, está allí para que mostremos a otros el amor y la misericordia de Dios, que Dios tiene con cada uno de nosotros, y Dios quiere mostrar ese amor y esa misericordia con el que aún está perdido. Y nosotros, ¿verdad?, somos los que tenemos que hablar de ese gran Dios, de ese único y verdadero Dios que nosotros tenemos, que quiere perdonarnos, que quiere lavarnos, que quiere limpiarnos a través de la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Y vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor, por tu incomprensible amor, Dios, por tu infinita misericordia, Señor amado. Gracias porque nos rescataste, Señor, porque nos levantaste, Señor Padre Santo, porque nos lavaste, porque nos limpiaste, Señor amado, bendito Dios, porque no nos dejaste, Dios mío, en el fango, no nos dejaste en el lodo, Señor amado, sino que nos rescataste, Dios mío, que nos limpiaste, Dios mío, con la sangre preciosa del Cordero, Padre, y por eso en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos, Dios mío, a continuar viviendo una vida agradable a ti, Padre. Que nuestra vida, Padre, suba como olor fragante, Dios mío, ante tu trono, Señor amado, bendito Dios. Que podamos, Dios mío, Padre Santo, así como lo hizo Pablo, Señor, poder continuar, Señor, esparciendo tu evangelio, Padre Santo, hablando de tu bondad, hablando de tu misericordia, Padre Santo, porque como dice tu palabra, no deseas que ni una alma se pierda, Señor amado. Ayúdanos, Dios mío, Padre Santo, a testificar, Dios mío, donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, Padre, de tu amor, Padre, de tu gracia, de tu favor, Señor amado, bendito Dios, que son infinitas, Padre Santo, para cada uno de tus hijos, Señor amado. Llénanos, Dios mío, más de ti. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor amado, para que podamos, Dios mío, seguir hablando de ti, seguir esparciendo tu evangelio, Dios mío, Padre Santo, seguir contagiando a demás personas, Dios mío, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a imitar, Dios mío, Padre Santo, a Pablo, porque fue imitador tuyo, así como dice tu palabra, Padre, que él, Señor, fue imitador tuyo, Señor amado, bendito Dios. Guárdanos, cúbrenos cada día, Padre Santo, que podamos siempre mirarte a ti, Dios mío, Padre Santo, y que podamos ver, Señor, y mostrar, Padre, que sí tuvimos un pasado, Padre, un pasado que tú perdonaste, un pasado que tú borraste, que limpiaste, que olvidaste, Señor amado, pero que va a ser usado, Señor amado, bendito Dios, para mostrar tu amor, tu misericordia, tu bondad, y que muchas otras almas puedan llegar a tus pies, Señor, a servirte, Padre Santo. Te damos gracias, Padre. Te pido bendigas a cada dama, Dios mío, a cada mujer que estará escuchando, Señor, esta reflexión, Padre Santo. Que ellas puedan saber y entender que tienen valor en ti, Padre Santo. Que son tus hijas, Padre Santo, compradas a precio de sangre, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu infinito amor, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.